Hola, Missy, buenos días. Tardes. Buenos días. Buenos días a todas. ¿Me siguen escuchando? Sí, Miss. Ok, muchas gracias. Buenos días a todas. ¿Cómo están? Gracias. Gracias, Pili. Bueno, pues después de no haberlas visto en creo que 15 días, se me hizo como mucho tiempo, pero las conferencias de la semana pasada la verdad es que estuvieron padres, me gustaron mucho, entonces pues valió la pena esperar estos 15 días después de la semana académica. Y bueno, hoy vamos a relacionar un tema que está como muy, no es de moda, pero sí es como muy actual, y les quería preguntar si ustedes han escuchado hablar acerca del término gamificación y si saben qué significa, chicas. ¿Alguna de ustedes había escuchado el término gamificación y saben qué significa? Ok, Pili dice que ella no había escuchado el término. Bueno, vamos a hablar de este tema y van a ver que sí lo conocemos, solo que es el nombre con el que nosotros lo podemos encontrar y cómo podemos accesar a la información acerca de todo lo que significa la gamificación y de cómo es que nosotros la podemos utilizar dentro del aula. Ok, ya pueden ver las diapositivas que compartí. Sí, Miss. Ok, bueno. Pues gamificación viene de game y nos habla acerca del juego y cómo es que nosotros podemos usar el juego como un elemento importante para lograr procesos de aprendizaje. Y en las clases pasadas ya habíamos hablado de qué es la didáctica, de todo ese, de qué es un arte, de qué es una ciencia, de qué es esas dos partes juntas, arte y ciencia, y que están muy vinculadas con la pedagogía. Cuando nosotros hablamos de gamificación, es un término que viene de game, pero no tiene nada que ver con videojuegos. Tiene que ver más bien con el juego y con todos estos elementos del juego y cómo nosotros podemos utilizarlos dentro del aula. Por eso, esta definición de juego que tenemos en esta diapositiva, que nos dice que es un acto que nos permite representar el mundo adulto. Al final, el juego es una representación social que hace un niño de todo lo que vive en su entorno. Y en esa representación social, pues es que el niño puede demostrar gran parte de cómo es su vida diaria, su rutina, su entorno social, su entorno emocional, su vida afectiva y cómo son las relaciones que tiene un niño con un adulto. Por eso aquí nos dice que es una representación del mundo adulto y que también por otra parte es el mundo real y el mundo imaginario vinculados en cuando un niño juega. El tema me gustó cuando estaba buscando información porque es algo que se puede agregar a la currícula de la asignatura y es algo que tiene mucho que ver con la didáctica. Es una herramienta didáctica el juego y es una herramienta que nosotros vamos a utilizar o utilizamos para el aprendizaje. Aquí nos habla de cómo es que se relaciona el mundo real con el mundo imaginario. En alguna otra clase, me parece que fue con ustedes, yo recuerdo que fue con ustedes, chicas, donde hablábamos de que cuando un niño está jugando, en realidad el niño entra, si nosotros lo comparáramos a un adulto,
todos esos procesos imaginativos y todos esos, toda esa elaboración, toda la estructura que elaboran cognitivamente, es similar a cuando un adulto entra en estados de concentración por una meditación o por una hipnosis. Entonces, cuando un niño está jugando y está utilizando toda esa creatividad y toda esa imaginación, hay veces en que los niños están tan metidos en el juego y de verdad los niños imaginan que están viviendo en un castillo y hacen todos esos procesos creativos y mentales y esas representaciones mentales y significativas que cuando un adulto va a una sesión de hipnosis, por ejemplo, y te van induciendo, o a una sesión de meditación guiada y te van induciendo a que tú vayas imaginando que estás caminando por un bosque y que alrededor tuyo hay árboles y que al final del sendero vas a ver una laguna. Bueno, pues esos procesos mentales que suceden cuando tú estás en un estado de meditación, suceden en los niños cuando están jugando. Por eso es importante que cuando los niños están en este proceso imaginativo, los adultos seamos muy cautelosos para entrar en ese proceso. A veces los niños están jugando y nosotros interrumpimos de manera abrupta ese juego y los regresamos. Igual que cuando los adultos tienen que ser regresados de esas sesiones de manera paulatina y pausada, igual un niño debe regresar del juego, debe de ubicar ahora en qué espacio está, dónde está, con quién está, etcétera, etcétera. Y este vínculo de lo real con lo imaginario, pues es algo que sucede de manera inevitable. También aquí nos habla de que el juego evoluciona en 3 pasos. Uno, los niños juegan para divertirse. Yo no he oído ningún niño, y también ya lo habíamos hablado, creo que en otras sesiones, en otra clase, también de material didáctico, donde un niño juega para divertirse. Nunca un niño va a iniciar un juego con la intencionalidad de pasarla mal o de sentir alguna emoción discordante. Entonces, el acto va evolucionando. Primero, estamos jugando para divertirnos. Además, el juego estimula la actividad, la motricidad fina, gruesa, la lateralidad. Y al final, esto va a incidir en el desarrollo del niño, tanto físico como cognitivo. ¿Ok, chicas? Aquí algo que quieran comentar, algo que les parezca importante mencionar. ¿Algún comentario que quieran agregar de esto que estamos mencionando? Alma Angélica nos pone sí. Ok. Bueno, era de antes, Miss, del audio, pero lo que puedo comentar es que definitivamente, pues los adultos somos esa barrera que impedimos a los niños, ¿no? Los vemos a lo mejor jugando con piedras y es un avión y están en la guerra y hacen infinidad de cosas y nosotros como adultos coartamos esa imaginación, ¿no? Porque no juegues a eso, oye, ponte a hacer, oye, y los traemos tan rápido al aquí y a la hora que vamos cortando todo el proceso que ellos tienen. Claro, y eso es muy importante, Alma, eso que mencionas, y es cierto. Los traemos a la inmediatez de manera muy rápida. Por eso cuando ustedes, si tienen hijos o con sus alumnos, cuando sus hijos o sus alumnos estén muy, muy, muy metidos en el juego, y sea inevitable que ustedes los regresen a alguna otra actividad, háganlo de manera cautelosa. ¿Por qué? No porque el niño vaya a tener algún suceso que afecte su salud, sino porque cuando ellos están jugando, están teniendo estos procesos cognitivos, estos choques neuronales que están estimulando también sus procesos de desarrollo. Entonces, tú lo traes a la aquí y a la hora y a lo mejor no va a afectar de manera directa algo que sea visible. Sin embargo, después pueden ser niños que no se expresan entre el público o niños que les cuesta trabajo conversar con personas extrañas, que eso vaya a conversar en un contexto en el que
tengan que desarrollar un texto o que tengan que hablar en una conferencia, por ejemplo. Entonces pudiéramos imaginar que no tiene ningún tipo de relación, pero también al final, cuando nosotros hablamos de todo este tipo de situaciones, lo que nosotros estamos desarrollando son habilidades. Entonces, esa habilidad creativa también la interrumpimos. Por eso, cuando vean muy, muy clavados a los niños, regrésenlos poquito a poco, o métanse también en ese mismo mundo creativo en el que ellos están, ¿no? Si están jugando a las princesas, ay, yo también soy una princesa, y poco a poco váyanos regresando, como les mencionaba hace rato, justo como cuando regresas a una persona de una meditación guiada, igual tienes que regresar a un niño porque están en ese proceso creativo y cognitivo en el que están en realidad teniendo más procesos mentales de los que nosotros pudiéramos imaginarnos. Y aparte están conectando emoción con pensamiento. Por ello también es que el juego se utiliza de manera muy asertiva en terapias psicológicas para detectar algún tipo de situación emocional con los niños. Porque en el juego los niños, por ejemplo, si un niño está siendo víctima de alguna situación en la que se le prohíbe hablar, no se le prohíbe jugar. Por eso es que a través del juego los psicólogos o los psicoterapeutas o los psiquiatras van induciendo la sesión a tal modo que el niño o que a través de la observación del juego del niño se puedan determinar ciertas situaciones. Entonces el juego es fundamental en la vida y en el desarrollo de los seres humanos. Ahora, si nosotros, los seres humanos adultos, utilizáramos más el juego de la manera terapéutica en la que los niños lo utilizan, tendríamos menos situaciones de estrés y menos situaciones en las que no sabemos cómo canalizar nuestras emociones, porque también eso es importante. El juego, aparte de ser un instrumento, una herramienta didáctica que nosotros podemos utilizar como docentes, también sirve como ese autorregulador emocional para los niños, donde a lo mejor tú estás viendo que el niño está representando a lo mejor una escena donde la princesa está llorando y el niño llora y tú escuchas los sonidos de que el niño llora y la vocecita. También esto es una herramienta con la que ellos van autorregulando sus emociones. Y nosotros los adultos no hacemos eso. Como decía Alma, los adultos vamos limitándolos y vamos perdiendo esa parte, ¿no? Porque, como les decía, cuando un niño está jugando, no lo regresemos de sopetón, no lo regresemos de manera instantánea. Después le puede dar pena, por ejemplo, ay, es que tienes que decir un poema en público. Y no lo hace por pena. ¿Por qué? Porque a lo mejor nosotros en el entorno en el que vive lo limitamos mucho en ese sentido. Pero cuando ellos juegan no sienten esa pena. Entonces dejar que esta parte sea libre. Aquí nos habla de algunos elementos fundamentales del juego y de cómo pues el juego tiene muchísimos beneficios, como puede ser que nos permite trabajar en equipo, compartir. A través del juego podemos nosotros expresar nuestras emociones, nuestros deseos, podemos ver también el lenguaje corporal, cómo se mueve el niño, la gesticulación que está haciendo, es decir, nos muestra parte del lenguaje oral, del lenguaje simbólico, nos muestra gran parte de la personalidad de un niño y cómo podemos trabajar con el niño a través del juego. Puede que a lo mejor en una clase convencional el niño no logre desarrollar algún tipo de habilidad por pena, por estar hablando en público, por estar en un entorno en el que hay más personas, por algún tipo de situación que tenga que ver con su autoestima. Pero en el juego el niño puede manifestarnos su personalidad, puede manifestarnos el estado de ánimo, es decir, el juego tiene muchos beneficios en los procesos de aprendizaje de los niños y eso es importante tenerlo en cuenta. Ahora, aquí nos habla de algunos elementos fundamentales del juego, como que el juego es una habilidad espontánea y a veces ni siquiera nosotros dentro de un salón de clases podemos como controlar esa parte en la que un niño juega. Nosotros los vamos normando y vamos como también moldeando esa parte, pero es importante que no perdamos, es como una línea muy delgada entre ser nosotros los guías y los facilitadores para que el juego sea una herramienta que nos sirva o
que el grupo se salga totalmente de control. Pero el juego, bueno, es una actividad espontánea, desinteresada, que exige una regla libremente escogida a cumplir y que no, y un obstáculo deliberadamente a vencer. ¿Por qué podría ser y por qué esta diapositiva menciona esta parte en que el juego es una actividad libremente escogida que cumplir o un obstáculo deliberadamente que vencer? ¿A qué creen ustedes que se refiere a esta parte del obstáculo? Podemos, bueno, se puede referir guiándonos en la imagen. Los bloques, por ejemplo, pues esa es una actividad que los niños toman, ¿no? Y hacen y forman sus figuritas, que van a ser el robot, que van a ser el perro, etcétera. Y yo creo que el obstáculo deliberadamente a vencer es cuando tú como niño ya te pones retos, ¿no? Ok, ya hice el perro, ahora voy a hacer el dinosaurio. Ah, ya hice el dinosaurio, ahora voy a hacer el carro. Y van cumpliendo estos retos que su propio maestro interno les va diciendo, ahora haz esto, ahora es el otro, pero sale de una actividad meramente de juego, espontánea y sin ningún objetivo para ellos. Pero ya cuando estás, por ejemplo, en una ludoteca, pues te das cuenta de la organización, de cómo está pensando, qué estrategia va a utilizar para llegar al objetivo. Ok. ¿Alguien más, chicas? Gracias, Alma. Muchas gracias por compartir. Y eso es cierto, los niños poco a poco se van poniendo más retos entre ellos mismos, o sea, no sé, quién es el más fuerte, quién puede brincar más alto. Y aquí es importante, y también el obstáculo a vencer sería que nosotros seamos precisamente esa guía que los motive a ese trabajo colaborativo y a ese trabajo competitivo sin llegar al egocentrismo, ¿no? Y a también saber ser los guías y facilitadores sin que el grupo se salga de control. Porque podrá parecer que no es cierto, pero a mí me ha tocado ver grupos donde los niños de primaria, o sea, pudieras llegar a un grupo, me recuerdo alguna vez cuando me tocó trabajar con niños de primaria, donde literalmente el grupo de tercero de primaria tenía chicos con una personalidad tan tenaz y tan activa que se comían a la chica que trabajaba con ellos. O sea, literal, la chica no sabía cómo controlar al grupo. Entonces, por eso es que también, aparte de lo que menciona Alma, ¿no? De que es un obstáculo deliberadamente a vencer, porque tú te vas poniendo retos cada vez más altos y más altos. También el reto está en que tú sepas utilizar el juego como una herramienta que no te coma, que no pierdas el control del grupo, porque al final el facilitador eres tú y el guía del grupo eres tú. ¿Ok? Entonces, bueno, debemos ver también al juego, como decía la diapositiva pasada, como una acción libre. Los niños no es que tengan planeado jugar, es una actividad que sucede, simplemente pasa. Y entonces, en esa actividad que simplemente pasa, pues es una acción libre, que aquí nos habla ejecutada como sí y sentida como si fuera la vida corriente, es decir, los niños juegan de manera natural, es parte de su proceso natural todos los días, pero a pesar de eso, el juego puede ser un proceso que va logrando que el niño desarrolle muchas habilidades, muchas destrezas, y un niño que no es estimulado, también es cierto que tiene algunos más baches que pasar en sus procesos de desarrollo. También es cierto, por ejemplo, que antes no se pensaba en la estimulación temprana. No se veía la importancia de estimular a los bebés, ¿no? Se creía que cuando crecieran iban a adquirir esas habilidades. No se veía como el desarrollo, es más, había personas que pensaban que los niños
o que creían que los niños no pensaban. Y eso me tocó ver incluso en una clase de licenciatura, donde alguien creía que los bebés o que los niños no pensaban, sino que eso era algo que iba a suceder en una etapa más avanzada de desarrollo. Y los bebés, los niños chiquitos, los infantes, claro que tienen procesos de desarrollo y claro que si son estimulados de manera oportuna y de manera eficaz, van a lograr que ese niño pues vaya generando esas habilidades y esas destrezas a más temprana edad y se va a ver favorecido con este hecho. Entonces, también ya habíamos hablado en alguna otra sesión del por qué los juegos tienen algunas características, ¿no? Por ejemplo, en la imagen que nosotros vemos aquí, ¿qué es lo que tiene que hacer el niño de la imagen que está ahí representada? ¿Por qué los colores? ¿Por qué las figuras? ¿Por qué las formas? ¿Por qué el tamaño? ¿Por qué la textura? Entonces, ¿qué es lo que esta imagen nos está diciendo en relación al tema del que estamos hablando? Luisa, si estás por aquí, nos compartes, por favor, de acuerdo a la imagen que tú ves aquí, ¿qué es lo que esta imagen nos puede decir en relación al tema con el que estamos hablando? Ok, ¿cómo aprender mediante el juego? Ok, sí. Muchas gracias, Luisa. ¿Alguien más, chicas? Porque estamos en una etapa sensorial, ¿no, Miss? Estamos hablando de la primera infancia y los niños tienen que conocer y saber acerca de todo lo que pueden oler, tocar, sentir, pesar. Entonces, referente a la imagen, van a sentir, ¿no? Las figuras, valga la redundancia, perdón, las figuras, cómo se mueven, cómo va a ir moviéndose su mano y hacerse consciente de todos los movimientos que puede hacer para llegar a su objetivo. Claro, y aunque pudiéramos decir aquí que el niño no sabe cuál es el color azul, no sabe cuál es el color verde, no sabe cuál es el rojo y cuál es el amarillo, pero sus procesos cognitivos sí van a empezar a hacer ese tipo de diferenciación. Si tú sientas a un niño de 3 años, de 2 años, con muchas figuras de colores y de las mismas formas, te vas a dar cuenta que por el propio proceso de desarrollo en el que están, él de manera natural va a empezar a hacer seriaciones. Entonces, aunque él no sepa cuál es el color azul, va a empezar a agrupar figuras todas de color azul o va a empezar a agrupar puros círculos o puros cuadrados. Entonces, y eso es jugar, pero también es aprender y también es desarrollar procesos cognitivos y también es desarrollar conexiones neuronales y es de verdad el dejar que los niños jueguen, que los niños toquen, hasta dejarlos que se ensucien. Alguna vez hablaba con alguien y yo le comentaba, ¿no? Es que la ropa se lava, los tenis se limpian, pero la autoestima no. Entonces a veces el prejuicio también hace que los niños no jueguen, no toquen porque se ensucian, porque cómo van a andar todos sucios. Y al final, esto también es importante, es parte del proceso natural del niño, que se ensucie, que toque, que sienta. Y entonces, aunque él no sepa cuál es el color azul y cuál es el color verde, nos vamos a dar cuenta que va a empezar a ordenar por colores, por figuras, por formas, porque está teniendo procesos cognitivos que lo están llevando a la etapa o lo están llevando al escalón que lo va a llevar a la siguiente etapa. Pero eso es súper, súper importante. A veces es que se va a ensuciar, es que cómo va a andar toda cochina si es una niña y las niñas siempre deben andar limpias. Y a veces el prejuicio hace que limitemos esa parte y esto es bien importante. Un vestido, una playera, un pantalón, unos zapatos, un short, se lavan y regresan a estar exactamente como estaban. Pero la autoestima de un niño no. Entonces eso también es importante en cuanto a dejarlos jugar, dejarlos hacer, dejarlos sentir y dejarlos crecer con esto, ¿ok? El juego en realidad
no es solo un pasatiempo, sino es todo un proceso de aprendizaje donde, como ya habíamos mencionado, ellos van relacionando todo lo que conocen acerca del mundo, acerca de sus emociones y acerca de lo que están viviendo y de lo que está pasando. Un niño puede crear una serie de especulaciones con respecto a la vida, a lo que está viviendo, a lo que está pasando, y lo puede estar representando por el juego. Entonces, aquí nos habla también de que todas esos juegos o esas situaciones relacionadas con el aprendizaje, posteriormente un niño en la edad adulta las puede volver a representar, e incluso los adultos, si no perdiéramos esa parte espontánea del juego, creo que, como lo dije hace rato, viviríamos mucho más tranquilos, mucho más livianos, mucho menos estresados y mucho menos enfermos emocionalmente, porque aparte toda emoción que nosotros no sabemos canalizar, después la vamos a volver un síntoma. Y eso es algo pues que deberíamos aprender de los niños. Antes, por ejemplo, y es cada vez más común escuchar que hay niños estresados. Y creo que también es por el ritmo de vida que nosotros hoy en día estamos teniendo, por cómo estamos viviendo el día a día, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Entender cómo es que el juego también puede canalizar emociones, cómo es que el juego también puede ayudarnos a sobrellevar estos niveles, pues, de estrés. Dice Pili que el juego es el elemento más importante y que con ello pueden adquirir un mejor proceso cognitivo. De hecho, los adultos aprendemos al igual con juegos, con dinámicas que nos hacen recordar lo que hicimos. Claro, y aparte, pues si nosotros entendiéramos que cuando vamos incluso a terapia también vamos con todas esas partes que no sanamos de niños, dejaríamos más a ese niño salir y a ese niño expresarse y a ese niño vivir, ¿no? Gracias, Pili, por lo que aportas. Pero sí, pues sí, es verdad. También los adultos aprendemos con juegos. De hecho, estamos también como muy adaptados, climatizados a cómo debe ser la vida de un adulto, ¿no? A cómo, por ejemplo, es ir a la universidad y creemos que ir a la universidad y es que sí, requiere de responsabilidad y requiere de muchas situaciones que se deben formar desde niños, porque también eso es cierto. Todo aquello que nosotros no logramos formar o no logramos trabajar en un niño, cuando alguien ya está en la edad adulta, es algo que va a costar muchísimo más trabajo, ¿no? Todos aquellos hábitos que no logramos trabajar en un niño, cuando esta persona es adulta, pues es algo que nos va a costar muchísimo más trabajo, ¿no? Aquí nos habla de algunos conceptos básicos de la gamificación y el concepto de gamificación, como ya les había mencionado, viene de game, del término en inglés de juego. Pero como ya vimos, pues es algo que nosotros ya conocíamos y es algo que en realidad ya lo sabemos, solo que este término de gamificación es el que se le ha dado últimamente. Aquí nos habla de que gamificación no es advert gaming. Y eso, advert gaming es un término que se utiliza cuando se crea un videojuego. Entonces a veces se cree que la gamificación o que tiene que ver con que tú desarrolles una tecnología de un videojuego. No tiene nada que ver con crear un videojuego, una marca o un producto, sino más bien tiene que ver con el juego como un proceso que se puede ocupar dentro del aula. Bueno, aquí nos habla de que el hecho de crear un juego como tal tiene en común con la gamificación el uso de muchos elementos de los videojuegos por parte de un sector que tiene más que ver con un interés económico. Estaba buscando los beneficios, por ejemplo, de los videojuegos, y creo que el tema de los videojuegos, a colación de que estamos hablando de la gamificación, es como un tema, es importante porque es la realidad que viven los niños hoy en día, pero yo estaba leyendo acerca de las ventajas que pueden traer los videojuegos para los niños.
y para el desarrollo de los niños. Y así como tiene ventajas, también tienen muchas desventajas. ¿Qué ventajas creen ustedes que puedan tener los videojuegos, por ejemplo, en relación con el desarrollo de los niños? Ventajas y desventajas podría ser. Ale, para ti, ¿tú crees que los videojuegos tengan algún tipo de ventaja en cuanto a hablar del desarrollo de los niños? ¿Y cuáles serían las desventajas? Pues tal vez las ventajas, a lo mejor la motricidad fina, pues en los controles, a lo mejor un poco de atención, pero pues la desventaja es que pues como que se les facilita todo, o sea, no hay como una reflexión. Bueno, a lo mejor en algunos juegos sí, no sé, a lo mejor juegos de estrategia o algo así, pues sí puede haber algún tipo de pensamiento crítico o reflexión, pero pues también como que no los hace tan analíticos. Ok. Gracias, Alex. Sí, es cierto. Buscando algún tipo de información en relación a las ventajas de los videojuegos que se pueden utilizar también como material didáctico dentro de una clase, yo leía que los videojuegos tienen muchas ventajas y también tienen muchas desventajas y que en realidad la parte reguladora del uso de los videojuegos, que somos nosotros los adultos, es como en la que se tiene mucha desventaja, ¿no? En la parte en la que los adultos debemos estar presentes al momento de que un niño esté jugando un videojuego, de verificar qué tipo de videojuego está jugando. También yo leía que en cuanto a ventajas, los videojuegos desarrollan la creatividad, el trabajo en equipo, la sociabilidad, la parte analítica que mencionabas tú, que hay muchos juegos que tienen que ver con esta parte estratega y que también tienen beneficios en cuanto al pensamiento lógico matemático. Las desventajas es que el abuso de los videojuegos, en lugar de desarrollar la parte social, puede desarrollar una parte antisocial en la que los niños se aíslan. Vigilar el tipo de videojuegos que los niños juegan también es importante. Que pueden desarrollar este aislamiento social, que se pueden volver dependientes totalmente del videojuego, también era otra de las desventajas. Y hasta donde yo leí este documento, que era una monografía, existen más ventajas que desventajas en relación a los videojuegos, pero también es como la parte de toda la información o la desinformación que se tiene en relación a esto. Hablaba incluso de cómo los videojuegos en realidad se empezaron a desarrollar, y el primer videojuego que se desarrolló era como un tipo ajedrez, que obviamente pues estimulaba mucho el pensamiento lógico matemático y este pensamiento analítico, etcétera, etcétera, pero cómo se ha desvirtuado precisamente por la parte en la que los adultos no somos adultos presentes cuando un niño está utilizando un videojuego, es decir, los proveemos solo de lo material sin el sustento emocional. Entonces hay niños que tienen la última consola de videos con todos los videojuegos posibles y se la pasan ahí metidos todo el día, pero entonces ¿dónde está el acompañamiento afectivo y efectivo de los padres? Que era como la parte de las desventajas. Pero en lo que yo leí había más ventajas que desventajas, pero volvemos a lo mismo. Esa parte social y cálida que dejamos de lado los adultos es como también una de las desventajas, ¿ok? Bueno, parte de los conceptos básicos de gamificación nos habla de que la gamificación tampoco es colocar un producto o un videojuego en una tienda. Por ejemplo, aquí nos muestra las consolas de video. La gamificación tampoco es insertar un producto o un videojuego o lanzarlo al mercado. Solo nos habla como los mitos que se tienen acerca de este concepto. La gamificación no es hacer uso de videojuegos dentro de un aula de clases y no es implementar juegos tampoco dentro de un aula de clases. Entonces, gamificación pues es más que nada utilizar el juego como una herramienta didáctica a favor del docente.
Entonces, cuando yo les pregunté si ustedes sabían qué era gamificación, el concepto es algo como nuevo, pero en realidad no es como algo que nosotros no conocíamos. También nos habla de que la gamificación no es utilizar simuladores, por ejemplo, no es implementar mundos metaversos como esto que estamos viendo aquí. O sea, la gamificación es vivir el juego y vivirlo de manera latente, vivirlo de manera física, vivirlo en un salón, vivirlo en un patio, ¿ok? Y bueno, aquí nos habla de qué es lo que sí sería la gamificación o utilizar el juego. Es un concepto que viene desde el área de la formación empresarial, que después se adoptó por algunos docentes y por algunas instituciones de educación a raíz del éxito que esta propuesta ha tenido en el sector empresarial. En el sector empresarial, utilizar el juego en los procesos de capacitación, en los procesos de inducción e incluso en los procesos de control dentro de las empresas les ha traído grandes beneficios. En las empresas cada vez se está utilizando más el juego para realizar todo este tipo de procesos, sobre todo en las áreas de capacitación. Entonces, no es algo nuevo, no es algo que nosotros no conocíamos, simplemente es algo a lo que ya se le dio este título o esta etiqueta y ahora lo están desarrollando con este nombre, ¿ok? Entonces, si nosotros pudiéramos decir que es la gamificación, es aplicar estrategias mecánicas y de pensamiento de los videojuegos en contextos no jugables o ajenos a los juegos, con el fin de que las personas adquieran comportamientos deseables. Eso es lo que podría ser la definición de gamificación, y los comportamientos deseables pues son los procesos de aprendizaje y el objetivo al que nosotros queremos que lleguen nuestros alumnos, ¿ok? Por eso aquí nos dice que es aplicar elementos y reglas de los juegos o de los videojuegos con el objetivo de captar, de atrapar a los usuarios, a los trabajadores y a los clientes, de generar compromisos y de fomentar conductas deseadas y de resolver problemas. ¿Ok? ¿Algo que quieran comentar hasta aquí, chicas? Ok. ¿Quién me ayuda a leer esta diapositiva, chicas? Y que tenga disponible su audio. Berta, ¿me ayudarías, por favor, a leer esta diapositiva? Claro, Miss. Gracias. Dice conceptos básicos de gamificación. Gamificación es buscar resolver los problemas que nos plantean las tareas más aburridas de la vida cotidiana. Ok. Esto para ti, ¿qué significa? ¿Cómo lo podríamos traducir en algo que nos sirva dentro de nuestra labor docente? Pues es algo parecido como a lo del salón, ¿no, Miss? Buscar actividades más lúdicas, que sean más, que nos muevan más, pues, y no sea lo mismo. Hay que buscar cosas, por ejemplo, en mi empresa tenemos cursos casi todos los días, y al principio era como que lee, participas y mandas tu evaluación. Y ahora no los hacen de otra forma, no los hacen como, pues ahorita que estaba yo viendo lo de los juegos, prácticamente es lúdica la presentación que nos mandan. Ahora completan, busca, une, y bueno, es algo nuevo. Me gusta cómo se están dando ahorita últimamente los cursos. Ok, y es que es algo que se empezó a implementar, o sea, a lo mejor es algo que no es nuevo, pero claro que el término es algo que está surgiendo y que lo van a empezar a escuchar cada vez más, que se implementó en el sector empresarial precisamente para los cursos de capacitación, de retroalimentación, donde todos estábamos acostumbrados a que ibas al curso de capacitación y ya sabías que llevabas tu lápiz, tu libreta, y que inevitablemente en algún momento de la capacitación pues te echabas una dormidita porque de plano ya era inevitable, ¿no? Estar en la silla, sentado, oyendo el tono de voz cuadrado de alguien. Entonces, este concepto es algo que también empezó a implementarse en el sector empresarial, y obviamente que se ha tratado de que en el área docente se retome. No es algo que nosotras, les repito, no conozcamos. Eso es lo que ahora
gamificación es el término. Ok. Sí, Alma. Ok, me pregunta Alma de cómo será el proyecto final, por favor. Sí, ya nos quedan 15 minutos de esta sesión. Bueno, en cuanto al proyecto final, habíamos hablado de que la intención era que nosotros a través de un tema que me gustaría que eligiéramos, yo puse el ejemplo del pollito, pero puede ser cualquier otro tema que elijamos todas, puede ser la música, puede ser, no sé, el tema que elijamos. A través de ese concepto que nosotras elijamos, ustedes desarrollen o elaboren un documento donde expliquen, y que se puede trabajar por equipos, cómo trabajarían con ese elemento en diferentes áreas. Entonces, que puede ser matemáticas, español, historia y geografía, por ejemplo. Entonces, supongamos que vamos a elegir el tema del pollo. Entonces, ustedes deben elegir, por ejemplo, si vamos a hablar del pollo, si van a trabajar con nivel preescolar, con nivel primaria, con nivel secundaria, etcétera. Y con ese elemento ustedes deberán desarrollar una sesión de español, por ejemplo, y cómo es que ustedes utilizarían al pollo para desarrollar esta sesión. Y podría ser, no sé, si van a enseñar las partes de una oración y que todo sea en torno al pollo. De matemáticas, por ejemplo, si van a desarrollar una clase de matemáticas, que trabajen con ese tema. Y también podríamos ahí observar la transversalidad. Cuando hablen del pollo y hablen de ciencias naturales, por ejemplo, de las partes del cuerpo del pollo, de las alas, de las patas, etcétera, etcétera. Entonces, igual de historia, por ejemplo, podríamos hablar de cómo es que, no sé, podríamos hablar del pollo, pero en relación a la historia, ¿no? O alguna tradición, o a gastronomía, por ejemplo, se me ocurre, y entonces ahí podríamos meter esta parte en donde podría entrar el pollo. Entonces, yo puse como ejemplo un pollo, pero repito, podemos elegir algún otro tema en base al cual va a girar las sesiones de toda una asignatura, que es algo que ustedes ya hacen, porque en algunas secuencias didácticas que alguna vez trabajé con ustedes o que me mandaron, ustedes ya hacen este trabajo transversal con todas las asignaturas. Entonces, obviamente, cuando ustedes expliquen cómo van a desarrollar su sesión, ahí van a explicar qué tipo de material didáctico van a utilizar, cómo lo van a utilizar, cómo van a desarrollar la clase, cuál es la intención de esa clase, cómo utilizarían o cómo imaginan ustedes que el niño manipularía ese material didáctico. Entonces, esa es como la idea del proyecto final. ¿Tienen alguna duda al respecto, chicas? ¿Alguien que quiera preguntar algo con respecto a esta evaluación? Miss, pero puede ser entonces cada quien diferente tema, o tenemos que ponernos todos de acuerdo en un solo tema. No tiene que ser el que yo elija. Por ejemplo, si van a trabajar en equipos, ya saben, yo no tengo problema en que trabajen en equipos, pueden trabajar en equipos. Lo importante es que desarrollen las sesiones de español, de matemáticas, de historia. Esas son las tres básicas que a mí me interesaría: español, matemáticas e historia. La otra puede ser geografía, o esa la pueden elegir ustedes, pero las tres básicas, que son español, matemáticas e historia, esas sí me interesa que queden como de cajón. La otra asignatura la pueden elegir ustedes, y el tema no tiene que ser el que yo elija. El ejemplo del pollo fue uno que yo puse, pero ustedes podrían hablar, no sé, de un tema como el que yo dije, como el pollo, o pueden utilizar la música como tema central, y ese tema central ustedes explicarme cómo trabajarían una clase de español, una de matemáticas, una de historia, una de
incluso de formación cívica y ética, la que ustedes quieran. Nada más sí me tendrían que especificar cuál sería el tema central a desarrollar y explicarme bien. O sea, lo que a mí me interesa ver que ustedes plasmen es cómo trabajarían el material didáctico, cómo desarrollarían una sesión con ese material didáctico, qué es lo que ustedes quieren que hagan los niños, que manipulen, cómo manipulen el material y cómo desarrollarían la sesión. Ok, gracias, Miss. ¿Sí? ¿Tienen alguna otra duda, chicas? No está complicado, yo sé que es algo que ustedes ya han hecho. Maestra, Dime. yo tengo una duda. Dime. Entonces, si se va a hacer una clase de español, matemáticas e historia, pero entonces serían 3 sesiones, o sea, una sesión de español, otra sesión de matemáticas, otra sesión de historia, pero obviamente trabajando sobre un elemento. Puede ser así, sí, claro. O una sola clase, una sola sesión en la que se aborde español, matemáticas e historia. Es lo que ahí no me... También pueden ser las dos opciones. Es Lupita, ¿verdad? Sí. Ajá, puede ser cualquiera de esas dos opciones. Lo que a mí me interesa, o sea, puede ser que ustedes hagan una clase de español, una de matemáticas, una de historia, una más la eligen ustedes, que puede ser geografía o puede ser la que ustedes quieran, y en una sesión trabajar todas esas asignaturas de manera transversal, como a ustedes se les hace más fácil. Para mí, por ejemplo, sería más fácil trabajar de una asignatura una por una, pero si ustedes quieren una clase, donde trabajen todas, también está bien, mientras no revuelvan, como me habías dicho, una de español, una de matemáticas, una de historia, etcétera. Y puede ser el tema que ustedes elijan, puede ser la música, puede ser un instrumento musical, puede ser, como yo les dije, el pollo, puede ser una flor, lo que ustedes elijan, pero con ese tema que elijan, trabajar esas asignaturas y ver cómo desarrollarían el material didáctico, qué material utilizarían, cómo desean que el niño lo use, lo toque, cómo desarrollarían la clase. Eso es lo que me interesa. Entonces, si quieren desarrollar una por una, está bien. Y si quieren meter todas en una sola clase, también está bien, siempre y cuando esté como bien estipulado y bien marcado cómo desarrollarías estas áreas en esa sesión. Y lo importante para mí, les repito, es cómo utilizarían el material didáctico, cómo desarrollarían la sesión y la transversalidad, ¿no? Que es importante que un solo objeto nos sirva, por ejemplo, para desarrollar una clase, ¿no? Si utilizas, Lupita, a ti que te gusta, que amas la música, puedes utilizar y desarrollar todo en torno a la música, pero tendrías que explicar cómo utilizarías la música para enseñarles matemáticas, para enseñarles español, para enseñarles historia. O sea, no está complicado. Y lo importante es que yo no les imponga el tema, que sea algo que a ustedes les guste, pero que tenga estas características. También si lo van a hacer por equipos, nada más, somos 9 personas, 8, ok, 1, 2, 7, 8, ajá, son 8 me parece. Entonces, pues ustedes decidan cómo van a conformar los equipos, quiénes los van a integrar. Yo no tengo problema con eso, ya hemos trabajado así en algunas otras sesiones. Y y pues ustedes pueden elegir el tema. ¿Alguna otra duda, chicas? No sé, yo sé que a lo mejor por cómo estamos trabajando, a alguien se le dificultaría trabajar en equipos. La intención no es que se reúnan, sino que todo lo hagan también a distancia, que vayan juntando información a través de mensajes de WhatsApp o de mandarse por correo electrónico, que delimiten qué va a hacer cada quien, quién va a integrar la información, quién va a hacer un documento. Y tendríamos también que checar el tiempo para que les dé a ustedes, aparte de tiempo de elaborar el documento, de explicar un poquito cómo lo van a hacer y cómo van a desarrollar sus sesiones.
¿Tienen alguna otra duda, chicas? Perdón que les pregunte y ahorita me viene a la mente. Es importante que yo tenga el documento en la plataforma para que yo lo lea y pueda ir viendo cómo lo van a desarrollar. Pero también vamos a comentar en clase, cómo es que lo elaboraron, cómo es que eligieron el tema, cómo es que piensan desarrollarlo dentro de un aula, imaginando cómo podríamos desarrollarlo, y expliquen de manera oral un poquito cómo es que hicieron y desarrollaron el trabajo. Exacto, me dice Berta que si entonces es una planeación con la transversalidad de las materias. Sí, podrían elaborar una planeación o una secuencia didáctica y ahí desarrollar cómo es que van a trabajar estas asignaturas con este material didáctico y en torno a ese tema. Entonces, en una planeación, en una secuencia didáctica lo pueden expresar muy bien. ¿Alguna otra duda, chicas? No, Miss, muchas gracias. ¿No? Ok, Pili también nos dice que no. Sí, en realidad solo no es complicado, a lo mejor sí se lleva un poquito de estar pensando cómo relacionar la asignatura, pero yo sé que ustedes son muy, muy buenas en lo que hacen y que van a presentar muy buenos proyectos, chicas. No espero menos de ustedes, son todas muy buenas. Entonces, pues así sería como ese proyecto final, ¿ok? Para la evaluación de esta asignatura, ¿vale? Entonces, bueno, nos quedan solo 6 minutos en cuanto a la clase de hoy y a este tema que hablamos hoy, que como ustedes se dan cuenta, lo único diferente es el nombre, pero es algo que nosotras ya habíamos trabajado y ya habíamos comentado en algunas otras sesiones. Y les subí 2 videos con respecto a este tema de la gamificación. Entonces, pues los pueden ver y ya están en la plataforma. Ya nada más para cerrar la sesión de hoy, chicas, ¿con qué se quedan el día de hoy de el tema del que hablamos? Sí, perdón, me pregunta Berta si puede tomar como hablar de los medios de transporte y relacionar ese tema con lo que va a desarrollar. Sí, sí se puede. De hecho, cualquier tema se puede desarrollar y con cualquier tema pueden desarrollar material didáctico. Aquí el chiste es que a veces estamos tan encasillados en que las cosas deben ser como ya están estipuladas en los planes y programas y marcadas en los libros, que solo trabajamos con eso, ¿no? Y dejamos como un poco de lado esta parte creativa y esta parte innovadora en la que podemos meter muchísimas otras cosas dentro del aula, ¿no? Entonces, con los medios de transporte únicamente tendrías que ver cómo lo vas a trabajar en la asignatura de español, en matemáticas, en historia, y les repito, son 3 asignaturas de cajón, que son español, matemáticas e historia, y la cuarta la eligen ustedes. La cuarta puede ser educación física, formación cívica y ética, geografía. La cuarta la eligen ustedes, pero las 3 de cajón son español, matemáticas e historia. ¿Ok? Entonces, bueno, nos queda muy poquito tiempo. Déjenme ver qué dice en el chat. Ok, mis gracias. Ok. Entonces, con respecto al tema que vimos hoy, chicas, ¿con qué se quedan? ¿Qué les llamó la atención? ¿Qué les hace significado? ¿Con qué se quedan de la sesión de hoy? Para cerrar la sesión de hoy. Lupita, Guadalupe Rocío Gutiérrez Soquiapa. ¿Con qué te quedas de la sesión de hoy, Lupita? Bueno,
Adelante, Lupita. Pues que hay que utilizar el juego como medio de aprendizaje, que no todo es tradicionalista, no todo es cuadrado, sino se trata de que nosotros, si no vemos en la práctica docente que todo lo que o cualquier cosa que tengamos al alcance, pues hay que transformarlo, no limitarnos ni nosotros mismos ponernos barreras de que ay, necesito el material didáctico más costoso o necesito el más sofisticado. No, sino simplemente adaptarnos a lo que tenemos y ahora sí que crear e innovar para que obviamente poner el ejemplo para que nuestros alumnos pues obviamente aprendan. Ok, muchas gracias, Lupita. Ale, ¿tú con qué te quedas de la sesión de hoy? Bueno, con ese nuevo, ¿cómo se llama? Esa nueva palabra, ¿no? A lo Gamificación. mejor sí, como decía, a lo mejor ya la conocíamos, y pues, sí, el juego ya lo hemos utilizado, pues la mayoría, ¿no? Pero esa palabra y ese significado real, ¿no? Esa diferenciación que hace entre un videojuego y el juego que pues se utiliza para el proceso, ¿no? De enseñanza-aprendizaje. Y como decía Lupita, el innovar, el crear, el utilizar esos recursos, esos videojuegos, esos elementos que tienen los videojuegos que llaman la atención a todos los niños, pues utilizarlos a nuestro favor. Ok, muchas gracias, Ale. Alma, ¿con qué te quedas de la sesión de hoy? Perdón por los cohetes. No te preocupes. Pues con lo que me quedo y sigo reafirmando es que el adulto es el principal factor de que un niño pueda aprender, pueda tener contacto con la sociedad o no. Y si nosotros no hacemos ese cambio, entonces por más que le pongamos los juegos didácticos al pequeño, pero nosotros no sepamos cómo llevarlos a cabo, pues de nada va a servir. Ok, muchas gracias, Elma. Y por último, tenemos aquí en el chat. Ale. Ok, no te preocupes, Ale. Ya checamos eso en la asistencia de tu compañera. Muchas gracias. Pues creo que ya se nos acabó el tiempo, chicas. Nos quedamos hasta esta diapositiva. Nos faltan solo 10 diapositivas y nos resta muy poquito tiempo. Entonces, si se corta, pues nos vemos en la siguiente sesión. Cualquier duda que tengan, chicas, ya saben que me pueden mandar mensajito y les contesto. Muchas gracias por lo que compartimos hoy, este nuevo concepto que en realidad ya lo conocíamos, pero que a lo mejor se va a empezar a poner como más de moda y a ser más común, pero verlo pues así como una herramienta. Entonces nos vemos en la siguiente sesión. ¿Con qué me quedo yo de esta sesión? Pues con que siempre es un placer compartir con ustedes dentro de un aula, ya sea virtual, ya sea a distancia o ya sea presencial, pero de verdad es como bonito el compartir todo lo que nosotros sabemos para seguir creciendo y seguirnos construyendo. Entonces nos vemos la siguiente sesión, chicas. Muchísimas gracias a todas las que se conectaron. Las demás personitas que me justificaron su asistencia, pues